días, espero se encuentren muy bien. Soy Mónica Fernanda Peñalosa y el día de hoy hablaremos sobre las lecturas que se asignaron para el desarrollo de la fase 2, perspectivas de la psicología social. Entonces, las tres lecturas son El imperio academista por encima de la realidad histórica, hacia una psicología de la liberación y psicología de contexto social, el desarrollo histórico de la psicología social y sus implicaciones para el futuro. Entonces, teniendo en cuenta que estas son las lecturas, damos inicio con El imperio academista por encima de la realidad histórica. Mm, para comenzar, es importante entender que este texto se centra en cuestionar el desarrollo de la psicología en Colombia, ¿sí? Mostrando cómo ha estado atravesando por una evolución donde era una psicología lógica academicista que muchas veces se desconectó de la realidad histórica y social y cultural del país para conectarse eh, a una psicología repetitiva, ¿sí? Con, con ideas de culturas extranjeras. Entonces, para comenzar, tenemos que la investigación, según Barrero, la psicología en Colombia fue construida a partir de la perspectiva académica y técnica más que desde la realidad de las personas. Nos muestra cómo desde los inicios los institutos de psicología marcaron fuertemente la disciplina por prácticas de medición y evaluación, centrándose en clasificar, estandarizar y adaptar a las personas a las necesidades sociales más que en comprender lo que hay dentro de su contexto histórico y cultural. Como ya lo decíamos, entonces Barrero afirma que la psicología era estrictamente academicista, ¿sí? Entonces, donde primero o donde era muy importante la teoría importada, la teoría que era traída de otros países, de otras culturas, más que la realidad, el contexto del país. Tenemos que en la historia de la psicología en Colombia, según Barrero, fue una psicología que a través de los años ha sido desarrollada con influencias coloniales eurocéntricas. ¿Qué significa esto? Que es una psicología que ha traído ideales de Europa, con ideales provenientes de debates religiosos, políticos e históricos. Entonces, como lo decíamos, no era una psicología basada en la realidad, sino en otros contextos y eh, en ideales filosóficos, políticos, más que en lo que realmente debería importar. También tenemos que el Instituto de Psicología en Colombia es muy importante para la psicología como profesión, ya que en 1947, gracias al primer Instituto de Psicología en Colombia, pues llegó a, a Colombia, perdón la redundancia, la psicología como profesión. Entonces, gracias a esto, pues ya se le dio otro valor que aunque dieron la legitimidad y la estabilidad a la disciplina, también se consolidaron las prácticas de evaluación en torno en test y protocolos estandarizados. Como ya lo decíamos, entonces aunque contribuyó, pues era una disciplina que estaba marcada por la medición, la evaluación, em, con principios de la psicología experimental, educativa, de corte positivista, mm, lo que pues impedía centrarse en transformar la realidad, en ver la realidad del país.
También tenemos el principio de la negatividad en la psicología. Entonces, al hablar del principio de la negatividad en la psicología, hacemos referencia a una idea de que el conocimiento se construye a partir de lo que se ha negado, de lo que la disciplina ha dejado de lado, ¿sí? De los sucesos históricos, de las narrativas que hacen parte de la realidad colombiana. Son todas esas realidades olvidadas en, en cuanto a lo que nos referimos en psicología. Tenemos el método de lo históricamente negado. Entonces, aquí se rescata lo que ha sido invisibilizado en la producción del conocimiento, como los saberes locales, las luchas sociales, la diversidad cultural, en general el contexto, la realidad de lo que se vive en nuestro país. Entonces, pues se pretende, con este método se pretende rescatar los discursos, experiencias, problemáticas que han sido silenciados o excluidos en la construcción académica de la psicología. En lugar de repetir teorías extranjeras, se plantea mirar a lo que fue excluido para comprender de manera más auténtica los procesos sociales reales, ¿sí? Entonces, se pretende que gracias a este método, pues se pudiera trabajar la psicología desde un contexto más real, de las vivencias, de lo cotidiano. Por otro lado, tenemos la línea de fuerza, que hace énfasis en cómo ciertos discursos dominantes han orientado el rumbo de la psicología, dejando a un lado otras posibilidades, ¿sí? Entonces, como ya lo decíamos, se se priorizaron, digamos, otras culturas, otros ideales, más no pues lo que realmente como que la práctica de las problemáticas sociales del país. Tenemos también la producción de conocimiento propio. Eh, Un aporte central es la invitación a la producción de conocimiento propio y conceptualizado, que se alimenta de la realidad colombiana sin dependencia externa, abarca una psicología que interactúa con la historia, la cultura, las problemáticas sociales que construyen saberes respondientes a las necesidades del contexto. ¿Qué pretendía Barrero? Pues él quería que empezáramos a producir conocimiento a partir de lo que tenemos, de nuestra realidad, ¿sí? Como lo vemos diciendo en toda la explicación. Lo que él sentía que era necesario era pues precisamente que eh, la realidad, el contexto del país fuera pues el eje central en la psicología social. También tenemos la metodología del trabajo, entonces... em, se pretendió revisar 10 problemáticas colombianas relevantes para la psicología, teniendo en cuenta pues investigaciones, en el estudio de investigaciones, eh, también la revisión del libro recopilados. Estas investigaciones se hicieron partiendo de investigaciones de diferentes grupos. Entonces, las problemáticas pues más relevantes para la psicología en nuestro país, en Colombia, son la violencia política, la corrupción, los derechos humanos, la paz, la democracia, el conflicto armado, desigualdad, inseguridad social, narcotráfico, impunidad. Pues, para nadie es un secreto de que pues nuestro país carece de muchas cosas que no solo estas, sino muchas otras problemáticas son, pues son muy marcadas, ¿no? También el estudio intentó aplicar un análisis crítico del discurso de la prensa escrita como una forma de mostrar cómo los discursos mediáticos también han moldeado la percepción y el papel de la psicología en el país. Entonces, para terminar esta parte de la primera lectura, es importante
concluir con que es una lectura que resalta que la psicología en Colombia ha estado pues orientada por un periodo academicista donde se privilegió la teoría importada, la teoría del extranjero, em, donde es importante la producción científica eh, y ligada, donde, o sea, una psicología muy eh, lejos de la realidad social, ¿sí? Entonces, frente a esto, pues Barrero proponía que construir un conocimiento psicológico situado que fuera capaz de integrar la historia, las problemáticas sociales, los contextos, la cultura, pues se podría eh, llegar como a mejores respuestas, donde limitar lo repetitivo, donde limitar, mm, traer vivencia extranjera, pues era muy importante. Por otro lado, tenemos hacia una psicología de la liberación. Esta lectura, como su nombre lo indica, hace referencia a dejar a un lado la esclavitud, ¿sí? Entonces, Martín Varo plantea una crítica profunda frente al papel que ha desempeñado la psicología en Latinoamérica, ¿sí? Donde señala sus limitantes, las necesidades, la función social. Entonces, encontramos que para Martín el aporte social de la psicología pues era un aporte em, muy pobre, ¿sí? La psicología en Latinoamérica ah, fue una disciplina que tuvo un impacto muy limitado, ¿sí? En la transformación de la región, porque es que aquí en este texto, a comparación del anterior, pues tienen algo en común y es que pues destacan lo que es el inconformismo frente a que se privilegió em, la, la repetición de ideales de otros contextos, más no de los reales, de lo que se vive en nuestro país. Entonces, considera que es una psicología carente, llevándola a un psicologismo que reduce los problemas sociales a explicaciones individuales, desvinculando al sujeto de su contexto histórico, político y económico. Pues repetitivamente caen en copiar modelos extranjeros sin bases propias, con miradas críticas de lo que se vive frente a la realidad. Como esto pues nos hace énfasis en lo que ya veníamos hablando, Martín se inspira en Freire, quien propone una psicología que ayude a concientizar, que ayude a abrir los ojos frente a la opresión, al crear caminos de liberación. También encontramos la esclavitud de la psicología latinoamericana en este texto. Entonces, Martín la describe como dependencia de modelos extranjeros y la ausencia de pensamientos propios adaptados a la realidad latinoamericana. Considera causales de la miseria de la psicología el mimetismo cientista, carencia de una epistemología adecuada, dogmatismo provinciano. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que el mimetismo cientista hace referencia cuando en nuestra región se adaptan teorías, métodos, modelos investigativos que vienen de otros países, sin detenernos a pensar si realmente estos se ajustan a nuestra realidad, si se ajustan a nuestra cultura, a nuestra historia. Es como cuando queremos curar una enfermedad en un paciente con una receta que le dieron a otro, ¿sí? Es muy difícil porque pues
cada uno tiene sus, o sea, los cuerpos son diferentes, ¿sí? Entonces no podemos como automedicar en ese caso a los pacientes, porque primero hay que hablar con el médico. Entonces es algo parecido porque puede que algunas cosas sirvan, pero otras que no tendrán efecto o pues que incluso pueden ser dañinos, ¿sí? Entonces a esto hace referencia el mimetismo cientista. Por otro lado, tenemos la carencia de epistemología adecuada. Entonces aquí hablamos de la falta de bases sólidas que guían cómo pensamos, la producción de conocimiento, la producción de conocimiento en nuestras propias condiciones, ¿sí? Entonces, la epistemología no es solo una palabra, sino que es como un mapa. Es lo que nos ayuda a entender cómo es el mundo, mm, cómo es nuestro mundo. Entonces, al no tener este mapa, pues es difícil encontrar hacia dónde vamos, ¿cierto? Lo que nos va a llevar a, pues, a perdernos. Por otro lado, tenemos el dogmatismo provinciano, ¿sí? Que es cuando una comunidad académica, en lugar de abrirse al diálogo y al intercambio de ideas, se aferra con rigidez a una sola corriente o forma de pensar como si fuera la única verdad posible. Entonces, eh, pues es una idea pues como muy errónea, ¿verdad? Por otro lado, nos encontramos los falsos dilemas, ¿sí? Entonces, aquí en los falsos dilemas, Martín intenta explicar cómo muchas veces en la historia de la psicología eh, nos han hecho creer que debemos elegir entre un extremo u otro. Eso no solo en la psicología, sino en muchos campos. Como si no hubieran puntos intermedios. Como muy coloquialmente dice, o es blanco o es negro, no hay gris, ¿cierto? Entonces él dice que esto puede llegar a que, pues a que no tomemos buenas decisiones. Él nos recuerda que esas oposiciones rígidas son engañosas, porque en realidad no ayudan a comprender ni a transformar la realidad, que pues no se debe de elegir precisamente un extremo para encontrar la verdad, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la psicología científica versus con alma, que esta puede ser una psicología rigurosa y crítica. En, en esta psicología se suele pensar que la psicología es científica, que debe ser fría, que debe ser estadística, con métodos exactos, y pues que quien tiene alma, pues se pierde el rigor y se vuelve algo mm, sin valor espiritual, sin valor académico. Entonces Martín rompe con esta idea. Una psicología puede ser rigurosa, crítica en sus métodos, al mismo tiempo estar conectado con la humanidad, con el sufrimiento, las esperanzas, las luchas, las realidades, ¿sí? Mm, que el hecho de ser una ciencia, una disciplina, no tiene que estar desligada de la sensibilidad de la parte humana. También tenemos humanista versus materialista. Este es otro falso dilema eh, que, que se centra en creer que ser humanista, eh, perdón, que se centra en ser humanista, ¿sí? Creer que centrarse en las personas, en las emociones, en los valores está peleado con ser materialista, ¿sí? Aquí es muy importante entonces entender que en realidad ambos, la parte material y la parte sentimental, la parte humana, pues son enfoques que deben unirse para transformar. eh, Mirar al ser humano completo con su dimensión interna, con su subjetividad, pero también con su contexto, con su historia, con su estructura, con sus condiciones estructurales.
Entonces no es tanto que sean opuestas, sino que se puedan complementar. También tenemos la reacción versus el progreso. Entonces, mm, em, aquí dice la disciplina debe evitar la dualidad y buscar síntesis contextualizada. Mm, la psicología se etiquetaba pues como una ciencia en general, ¿no? Entonces, em, que si al reaccionar a ciertos valores progresistas, si rompe con ellos, pues este tipo de binarismo simplifica demasiado la realidad. Entonces, es importante tener en cuenta la disciplina. Esta disciplina necesita situarse en cada contexto, entendido que se debe conservar y que se debe transformar. Entonces, para que verdaderamente avance, no está solo en tomar partido por un polo o por un lado, ¿sí? No es solo negro, no es solo blanco, sino pues que buscar síntesis que respondan a los problemas concretos de la comunidad, ¿sí? Encontrar un punto donde podamos tomar de aquí, donde podamos tomar de allá y que podamos, pues, que la comunidad, los problemas sociales, pues sean los más favorecidos. Em, por acá tenemos em, la metodología de, del texto. Entonces, tiene características esenciales que son em, metodologías participativas, donde la investigación, la acción popular y la construcción son importantes, también la formación. Entonces, en la formación encontramos currículos que fomenten agentes críticos y comprometidos. También tenemos compromiso ético-político, donde la investigación e intervención orientadas a la justicia pues son importantes. Y la epistemología crítica hace referencia a cómo incorporar análisis históricos, económicos y culturales. Entonces, para terminar con esta lectura, mm, podemos concluir que Martín nos invita a superar la dependencia intelectual a lo metódico de la psicología latinoamericana, a construir una psicología crítica, a que sea transformadora, comprometida con una realidad social. Está ligada directamente pues con una pedagogía liberadora donde tiene en cuenta a Freire y la posibilidad de una psicología que contribuya verdaderamente al bienestar social, a la justicia social. Por otro lado, tenemos la psicología y contexto social, el desarrollo histórico de la psicología social y sus implicaciones para el futuro. Entonces, aquí en esta lectura, como ya podemos ver, habla un poco de cómo ha evolucionado la psicología, ¿sí? El texto nos muestra cómo la psicología no se desarrolla en el vacío, sino que surge en realidad directo con las condiciones históricas y sociales. Tenemos que la psicología teórica se preocupa por explicar los fenómenos humanos desde conceptos, modelos, pero muchas veces se queda en un nivel inconcreto. También tenemos que la psicología social, psicológica, eh, se centra en los procesos individuales dentro de contextos sociales como las actitudes, percepciones y conductas. Aquí es más importante el ser humano, ¿cierto? También tenemos la psicología social, que pone énfasis en los procesos individuales dentro de los contextos sociales. Entonces, las actitudes, las conductas, las percepciones, lo que ya veníamos diciendo, ya en este texto nos habla un poco más acerca de la importancia del ser humano
para el desarrollo de la psicología. Entonces se plantea pues que el diálogo es necesario entre lo individual y lo social para poder comprender el comportamiento humano. La psicología social teórica se enmarca en grandes momentos históricos. Entonces aquí tenemos que a través de la historia ciertos periodos, ciertos momentos han sido muy importantes para la psicología. Entonces, en el primer momento tenemos el pensamiento griego con reflexiones filosóficas como Aristóteles y Platón sobre la polis, la ética y la relación entre el individuo y la comunidad. Ya aquí se aparece la pregunta cómo se construye lo social y cuál es el papel del ser humano en esa construcción. Tenemos en el Renacimiento europeo el auge del humanismo y el énfasis en la dignidad y autonomía del ser humano, lo que abrió paso a nuevas formas de concebir la subjetividad. Entonces ya aquí la dignidad y la libertad del ser humano pues hizo, hizo que ya es más importante. Abriendo la puerta para ver a la persona no como un simple encaje social, sino como un sujeto con valor propio. Como ya lo decíamos, entonces aquí ya el ser humano pasa a un plano más importante, sus emociones, sus sentimientos, sus vivencias. Por otro lado, tenemos la época de la Ilustración, que fue una época donde se enfatizó en la razón, en el progreso, en la libertad individual, donde se consolidó la idea de que la sociedad podría organizarse racionalmente, mm, donde además dio pues paso al surgimiento de las ciencias sociales. Eh, Gracias a esto pues se pudo entender que la sociedad se puede cambiar, se puede organizar. Sí, entonces este fue un periodo donde la libertad y la igualdad empezaron a pensarse como derechos. También tenemos la etapa o el inicio del capitalismo, donde se transformó la vida laboral, las relaciones económicas y las clases sociales. La psicología social empezó a preguntarse cómo la desigualdad, la competencia, las nuevas formas de la organización afectan las conductas de las personas y la ciencia colectiva. Entonces, eh, aquí se entendió que debido a las desigualdades, a a las vivencias sociales, laborales, pues el ser humano iba a tener ciertas conductas, ¿cierto? Y en general la comunidad. Mm, eh, para terminar, entonces es importante destacar que la evolución de, de, de los procesos eh, académicos, económicos han afectado pues de manera muy significativa a los procesos históricos de la psicología también, ¿no? Entonces, gracias a estos procesos, a estos cambios culturales, económicos, políticos, eh, se pueden plantear el futuro, pues en el futuro lo importante es no volver a repetir esos enfoques aislados que minimizaban ciertas situaciones importantes en la psicología, que es importante integrar lo individual, lo colectivo, lo cultural, para construir conocimientos capaces de responder a las problemáticas sociales, culturales, a los contextos reales en los que nos encontramos. Y así es como concluyo con la explicación de las lecturas. Gracias por la atención prestada. Feliz y bendecido día.